Gloria es el nombre del Señor. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor primeramente porque Él nos da esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios y a este día maravilloso que el Señor nos ha permitido estar a través de las redes sociales. Muchos saludos a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos nuestros amigos y por supuesto a todos los ministros, siervos y siervas del Señor que en esta oportunidad están conectados a través del Facebook y también a través del canal de YouTube Dios te habla. El día de hoy vamos a hablar un tema acerca de atrayendo la bendición de Dios. El día de hoy estaremos tratando este tema sobre atrayendo la bendición de Dios. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 1 verso 22. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 22 hacia el versículo 25. Vamos a leer ahí. Si usted tiene una Biblia en casita, acompáñenos a poder leer juntos con nosotros la Escritura Sagrada. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios y que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar nuevamente delante de tu pueblo a través de este medio de comunicación, a través de este medio de red social, Señor. Te ruego, mi Dios amado, que tú nos estés ayudando, Señor amado, dándonos sabiduría a nuestro pastor Ron, a mi persona, y que puedas permitir que mis hermanos y mis amigos aquí nos están en esta hora conectados a las redes sociales puedan abrir su entendimiento, Señor, abrir su entendimiento para que entiendan y comprendan tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar el tema, como ya le hemos dicho, atrayendo la bendición de Dios. La Escritura Sagrada nos decía en el libro de Santiago capítulo 1 verso 22 acerca de los hacedores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí el Señor nos está llamando, está haciendo un llamado de atención. Pues la Escritura Sagrada está diciendo, pero sed hacedores de la palabra. Y es justamente lo que hoy vamos a tratar, ya que una cosa es predicar la palabra, la que la hacemos nosotros y todos los días predicamos la palabra, y cada uno de ustedes dirá, yo también predico la palabra, y otra muy diferente es vivir la palabra. Entonces, el tema del día de hoy es que cómo atraer la bendición de Dios a mi vida, porque la Biblia dice que no solamente tengo que ser oidor. Qué precioso es cuando escuchamos la palabra, y como siempre decimos, hay gente que dice, a mí me gusta, me encanta escuchar la palabra, a mí me gozo, me alegra, me da alegría cada vez que escucho la palabra. De repente usted que dice, yo todavía no he entregado mi vida a Cristo, soy un simpatizante del Evangelio, me gusta escuchar, me gusta cómo predican los pastores, pero bueno, simplemente me gustó la predicación y luego sigo mi vida normal. O sea, de alguna otra manera todavía no le hemos entregado el corazón a Cristo para que el Señor pueda hacerlo en efecto a través de su palabra. Pues nosotros solamente, prácticamente, estamos convirtiéndonos solamente en oidores. Entonces la Biblia dice, no hay que solamente ser oidores, sino también dice hacedores de la palabra. Pero vamos a ver
a través de la palabra de Dios, una de las preguntas, ¿por qué somos bendecidos si obedecemos la palabra? Porque estábamos hablando acerca del oír, pero también dice del hacer, del practicar la palabra de Dios. Y vamos a poder entenderlo más profundamente a través de que hoy también tenemos aquí a nuestro amado pastor Ronald Medina, quien también por supuesto, ¿no?, va a dar sus saludos, y vamos ya a entrar a profundizar lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25. Amado pastor, muy buenas noches, Dios le bendiga. Pastor, la paz del Señor, mis amados, mis amigos que en esta noche nos siguen a través de las redes sociales, que el Señor Todopoderoso me los bendiga, dándole gracias a Dios que nos permite reunirnos a través de esta red para poder meditar en el consejo del Señor. Y hoy día, como decía nuestro pastor, vamos a hablar acerca de cómo atraer la bendición, atrayendo la bendición de Dios a nuestra vida. Santiago, texto que hemos tomado, nos dice que el oír la palabra sin practicarla, dice, es engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el versículo 25 nos da la respuesta. Versículo 25, amado pastor. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay una bendición. Hay bendiciones que se desprenden no por el oír, sino por el poner por obra la palabra del Señor. Por eso que Santiago está diciendo, si yo soy oidor y no hacedor, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Porque a veces, como decía nuestro amado pastor, nos gusta oír, nos gusta escuchar, dice, hoy qué lindo que estuvo la palabra, qué lindo que estuvo el mensaje, hoy Dios me habló, y gloria a Dios por ello. Pero la verdadera bendición, el mundo espiritual se abre, el reino de Dios se manifiesta cuando empezamos a vivir la palabra. Por eso que Santiago está diciendo que somos bienaventurados en lo que hacemos. Y la palabra bienaventurado es dichoso, bendecido, feliz en lo que hacemos cuando obedecemos la palabra. ¿Por qué somos bendecidos cuando la obedecemos? Que es la pregunta que nos hacía nuestro amado pastor Cristian. Porque es que no solamente cuando oímos, sino cuando practicamos, somos bendecidos, dice el texto bíblico. Por dos cosas, mis amados. Una, porque cuando Dios establece su palabra, cuando Dios establece sus mandamientos, el propósito de Dios es que nosotros no echemos a perder la obra de Dios en nuestra vida y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Es como el padre cuando, alabado sea el nombre del Señor, le dice a su hijo, no metas el dedo en el enchufe. El mandamiento tiene un propósito: que el mismo niño no se perjudique. Si hace caso, vivirá tranquilo, vivirá contento, gozará de la vida. Pero si no hace caso y mete el dedo en el enchufe, muere. Y echó a perder la vida que tenía. Cuando el Señor deja su palabra, la deja para que cuando usted y yo la pongamos en práctica, eso va a evitar que nosotros mismos echemos a perder la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso vemos el caso de Moisés, pastor. Amén. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15 y versículo 16, algo nos dice la palabra. Así es, pastor. Dice el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16, dice: y volviendo Moisés y descendió del monte, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados,
de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 19. Dice el versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora notemos que Moisés era un hombre llamado por Dios, era un siervo de Dios, un hombre que estaba en un acercamiento con Dios y en un servicio a él. Pero el problema más grande que tuvo Moisés en esta etapa de su vida no fue provocado por Satanás, no fue provocado por la gente que lo rodeaba. El problema estaba en él. Dice que Dios había hecho una obra, que eran las tablas. Dice el texto bíblico que las tablas eran la obra de Dios, entregada en manos de Moisés. Las tablas eran la obra, literalmente, dice el versículo, gloria al Señor, versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas en ambos lados, el uno y al otro lado estaban escritas, y las tablas eran la obra De Dios. Y Moisés había subido 40 días y 40 noches, y estaba ahí en un ayuno en la presencia del Señor, 40 días de ayuno. Y esos 40 días de ayuno tuvieron un fruto, que Dios hizo la obra. Y esa obra eran las tablas. Pero cuando Moisés descendió del monte, al ver la condición en la que se encontraba el pueblo, dice que él ardió en ira. Y cuando él ardió en ira, él con sus propias manos destruyó la obra que Dios había hecho en el monte. Él destruyó la obra que Dios había hecho en 40 días de ayuno en el que él se metió. Y nosotros podemos estar orando, podemos nosotros estar ayunando, podemos estar pidiendo muchas cosas a Dios. Y cuando Dios las va a responder y cuando Dios empieza a obrar, es nuestra propia desobediencia que nos lleva a destruir la obra de Dios. Es nuestra propia humanidad que obstaculiza y echa a perder la obra de Dios. Por eso es que Santiago está diciendo, cuando nosotros oímos la palabra y las ponemos por obra, esa palabra es para que usted y yo no echemos a perder lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una humanidad que siempre, una carne que batalla contra nuestro espíritu. Y Dios cuando dice a través del apóstol Pablo, desechad todo enojo, toda ira, toda maledicencia, si esa palabra está ahí, es para que nosotros, cuando Dios va a obrar, simplemente no echemos a perder lo que Él quiere hacer. Pastor, o sea, según la palabra del Señor, lo que vemos aquí, ¿no? Como Dios le entrega las tablas y que eran la obra de Dios. Moisés viajaba de un lugar, pues viajaba de la misma presencia de Dios 40 días ahí, y baja y ve el garabío de las danzas que estaban dando al ídolo. Entonces, podemos ver que el carácter es una de las cosas que pueden destruir la bendición de Dios. Es como que yo estoy en un ayuno buscando de Dios y de repente llego a casa y por decir hay un problema y comienzo a renegar. Eso es, en otras palabras, quebrar la obra de Dios. O sea, lo que Dios hizo en el ayuno conmigo, a través de la búsqueda que tuve con Dios, llego a casa y por un decir encuentro alguna situación negativa y me airo, me molesto. Por eso es que la Biblia dice, iraos, pero no pequéis. O sea, hay que tener dominio propio. Toda la palabra del Señor tiene un propósito, que nosotros podamos gozar de la bendición. Dice Santiago, que seamos bendecidos en lo que hacemos. Amén. Que la bendición no solamente Dios la envíe, sino que llegue también a nosotros. Y que nosotros gocemos de la bendición de Dios.
que nosotros podamos disfrutar de la obra de Dios, que veamos la respuesta a nuestras oraciones y gocemos de ella. Porque la Biblia está diciendo, será bienaventurado en lo que hace. Y la palabra bienaventurado es que somos felices, somos dichosos, somos bendecidos en lo que vamos a hacer. ¿Pero por qué? Porque simplemente ya nosotros no somos un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque el principal obstáculo para lo que Dios quería hacer con Timoteo era él, su humanidad. Y nosotros, mis amados, tenemos que batallar con nuestra propia humanidad. Nosotros tenemos que batallar con nuestra propia carnalidad. Nosotros tenemos que luchar. Pablo decía, alabado sea el nombre del Señor, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es que cuando Dios nos da la palabra, nos habla nuestra condición. Cuando Dios nos da la palabra, nos habla nuestra necesidad. No hay nadie que nos conozca mejor que Dios. Y como Dios nos conoce, tiene que hablarnos a nosotros acerca de qué cosas estamos haciendo mal para no echar a perder la bendición. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios recompensa a los que le buscan, pero esa recompensa no tengo que echarla a perder con mis propias manos. Entonces, cuando Dios está diciendo que seamos hacedores y no oidores, es porque quiere evitar que nosotros echemos a perder lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere responder en nuestras oraciones. Lo segundo, por lo cual Dios nos manda a obedecer para ser bendecidos en todo lo que hagamos, es de que hay un enemigo que busca robar la bendición. Porque no todo es el diablo. También nosotros a veces echamos a perder. Pero la Biblia nos habla de un ejemplo. En Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Gloria a Dios. El libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 22, dice la bendita y santa palabra de Dios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre, de los hombres. El Señor le había hablado muchas veces a los discípulos acerca del plan que Dios tenía para con su pueblo, de que Cristo había venido a morir, que era necesario que Él padeciera y que muriera y que al tercer día iba a resucitar. Pero cuán peligroso es cuando nosotros oímos pero no obedecemos. Por eso Santiago está diciendo, si oímos, si solamente somos oidores, vamos a tener un problema, que vamos a vivir engañados. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder obrar de la forma que Él quiere en nosotros. Él nos habla para que Él pueda cumplir su palabra cuando nosotros obedecemos la de Él. Y encontramos el ejemplo de Pedro. Pedro había oído, pero no le gustaba lo que había oído. Y quizás lo olvidó. Y en lugar de moverse por obediencia a la palabra, empezó a moverse por sus emociones. Siendo un discípulo que humanamente amaba al Señor, porque después Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, te amo, Señor, más que los demás. Y luego le dice, tú lo sabes que te amo. Pero en ese amor natural, él deja la palabra de lado y ya no se mueve por la palabra, sino por sus emociones naturales. Y cuando uno es oidor, pero no hacedor, encontramos que ahora Satanás encuentra la debilidad del corazón de Pedro y empieza a influenciarlo y empieza a usar la boca de Pedro. Por eso que Jesús, al discernirlo, lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás. Porque ya no era Pedro, sino Satanás usando
a Pedro para obstaculizar la obra de Dios. Porque siempre el enemigo busca obstaculizar. Hay una lucha espiritual para que usted y yo no gocemos de la bendición que Dios quiere darnos cada día. Hay una lucha espiritual para que usted y yo no disfrutemos, no retengamos y no veamos la respuesta a nuestras oraciones. Hay una lucha espiritual para que aún después que Dios ha respondido, el enemigo se levanta para que usted y yo nos dejemos robar. Por eso es que Jesús dijo en una oportunidad en la parábola del sembrador. El Señor dijo, cuando la semilla es sembrada, viene el enemigo y roba la semilla del corazón de la persona. ¿Por qué? Porque lo busca de que al no haber palabra en el corazón, no voy a practicarla. Y al no practicarla, él tiene ventaja para que Dios no cumpla, no pueda responder lo que usted y yo le estamos pidiendo. Él toma ventaja para echar a perder las bendiciones, porque es ladrón, las roba. Y entonces, alabado sea el nombre del Señor, Santiago está diciendo, seamos oidores, dice, hacedores y no tan solamente oidores. El oír sin practicar nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque, alabado sea el nombre del Señor, tenemos una debilidad humana y la palabra es viva y eficaz no cuando la oímos solamente, sino cuando la vivimos. Y el enemigo no puede tomar ventaja en un corazón que guarda la palabra, en un corazón que vive la palabra, en una persona, alabado sea el nombre del Señor, que está comprometida en obedecer. Entonces, necesitamos entender eso. Por eso que Santiago dice, no, cuando nosotros la practicamos, somos bendecidos en lo que hacemos. Somos dichosos, somos felices, porque la mano de Dios va a estar del lado de nosotros para obrar en favor nuestro. Y nuestra carne no lo va a echar a perder. Y el enemigo no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque simplemente somos gente que no se contenta con oír, sino con poner por obra su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y para ello también queremos ver, pastor, unos ejemplos en la palabra del Señor para diferenciar, ¿no? Y queremos ir al libro de San Marcos en el capítulo 10. San Marcos en el capítulo 10 vamos a ir y vamos a leer la palabra del Señor. Hoy queremos ver acerca de la diferencia en esta oportunidad entre el joven rico, que vamos a leer en el libro de San Marcos 10, en el versículo 20 y 21. Nos dice la palabra del Señor. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí vemos, pastor, amado pastor, y justamente queremos ver, diferenciar. En esta oportunidad estamos hablando del joven rico, pero queremos tomar otro pasaje y de ir ver una diferencia sobre estos dos personajes, para ver conforme al tema que estamos tratando el día de hoy. Y en el libro de San Lucas 19, ahí no se despegue del versículo que le acabamos de leer, hermanos. Primero Marcos 10, 20, 21, ahora vamos a leer San Lucas 19. En el libro de San Lucas capítulo 19, vamos ahora a leer el versículo 8, San Lucas 19, 8, que nos habla sobre Jesús y Zaqueo. Dice así la palabra del Señor: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Queremos ver, pastor, la diferencia entre estos dos personajes, que es el joven rico
y Saqueo, ¿no? Son dos ejemplos bien interesantes cuando hablamos de obedecer la palabra y cómo se atrae la bendición de Dios a nuestras vidas. Santiago está diciendo, para traer la bendición a nuestras vidas hay que obedecer. Y encontramos un primer ejemplo en el joven rico. El joven rico tenía una interrogante, dice Marcos 10, que era, ¿qué haré para obtener la vida eterna? El Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y él le dice, Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Lo paradójico que esa obediencia que tenía el joven rico lo llevó a terminar, después de conversar con Cristo, triste, desanimado, desalentado y alejándose del Señor. El joven Saqueo es lo contrario. El joven rico viene al Señor y en la historia de Saqueo Jesús va a Saqueo. El joven rico dice, yo quiero saber cómo tengo vida eterna, y viene corriendo. El Señor lo atiende y se va triste. Saqueo no, Saqueo estás subido en un árbol sicómoro, y es el Señor que pasa por ahí y se acerca a Saqueo. Y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Encontramos dos tipos de obediencia. En la historia del joven rico, encontramos que el joven rico tenía una obediencia convenida. Él había guardado todos los mandamientos. El Señor Jesucristo le dice, una cosa te falta. Y cuando le dice una cosa te falta, la interrogante era que él quería vida eterna. Y para poder tener vida eterna necesitamos creer en Cristo. No hay otra forma. Por eso el Señor le dice, solo te falta una cosa. Y el Señor, para que se dé cuenta, le dice, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Por qué el Señor le dijo eso y no se lo dijo a otro? El Señor le dice, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabe por qué? Porque lo que le faltaba al joven rico era aceptar a Jesús como su Señor. Él tenía que reconocer que el que ahora iba a mandar en su vida era Cristo. Él tenía que aceptar que el Señor de su vida era Cristo. Entonces el Señor, la palabra Señor es el que manda, el curios. Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Y no reconoció la autoridad de Cristo. Y tampoco aceptó la palabra del Señor. Porque para tener vida eterna necesito creer en Cristo como Señor, como el que manda, y necesito aceptar su palabra para ponerla por obra, no ser oidor. El joven rico fue oidor, pero no hacedor. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo lo ve, bajo esa obediencia que él tenía, porque él dijo, todo lo obedecido desde mi juventud. Hay mucha gente que tiene muchas obras, que hace muchas cosas religiosas. Puede ayudar, puede alabado sea el nombre del Señor, honrar a sus padres, puede no hurtar, no robar, no fornicar, no adulterar. Pero si no tiene la fe en Cristo y si no quiere ser hacedor de la palabra del Señor, entonces no va a pasar nada. Él vino corriendo al Señor, pero no con un corazón para obedecer lo que le iba a decir el Señor. Él vino corriendo al Señor, pero pensando que iba a continuar obedeciendo las cosas que a él le gustaban. Y de repente dijo, ¿me van a alabar? Aquí la oportunidad de que me aplaudan todo lo bueno que soy. Aquí la oportunidad de que delante de todos me empiece a elogiar por mi buen proceder.
Pero el asunto es de que no es lo que yo quiero obedecer, es lo que el Señor me mande a obedecer. Y él vino corriendo al Señor, pero se fue triste, porque ni reconoció la autoridad de Cristo, ni aceptó su palabra. Encontramos el caso de Zaqueo, que es lo contrario. Zaqueo está subido en un árbol sicómoro. El Señor va pasando por ahí y el Señor se acerca a Zaqueo. Pero ¿qué atrajo la presencia de Cristo a Zaqueo? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor Jesucristo no pasara de frente, sino que volteara su atención a Zaqueo y le dijera: hoy es necesario que pose en tu casa, hoy es necesario que me vaya contigo, hoy es necesario que yo pueda estar contigo? ¿Qué fue lo que movió el corazón del Señor y en ese día se acercara a Zaqueo y se fuera con Zaqueo? ¿Sabe qué fue? Que Zaqueo tenía una obediencia sincera de corazón, producto de un arrepentimiento. Porque dice el libro de Lucas capítulo 19, vamos un momento ahí, pastor, por favor. Amén, amén. Lucas 19, versículo 7 y 8. Gloria a Dios. Lucas 19, 7 y versículo 8 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria al Señor. También era rico como el joven. Así es. También era rico. Pero aquí, Zaqueo, que había sido un hombre corrupto, no un hombre religioso como el joven rico, que había obedecido todo lo que le convenía, durante toda su juventud, dijo el joven rico: desde mi juventud obedezco todo. Acá también era rico, pero era publicano y corrupto, que se dedicaba a robar en los impuestos. Se dedicaba a robarle a la gente. Por mucho tiempo se había hecho de muchos enemigos. La gente le tenía cólera a él. Como cuando nos llegan a cobrar a la casa. No me diga que usted lo trata con cariño y dice: ay, ¿cómo viniera mañana también? No, lo quiere desaparecer. Zaqueo tenía muchos enemigos. Pero el Señor viene a él y le dice: desciende, Zaqueo, hoy me voy contigo. Hoy yo tengo que estar contigo. Hoy tú nunca más caminarás solo. La salvación ha llegado a esta casa. Pero ¿sabe por qué? Porque la obediencia de Zaqueo es bien diferente a la obediencia que había tenido el joven rico. La obediencia del joven rico era una obediencia convenida, sin reconocer la autoridad de Cristo, sin sujetarse a la palabra de Cristo. No, él obedece lo que él quiere y lo que le agrada. Pero Zaqueo no, Zaqueo dice algo clave que tenemos que entender. El versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Qué le dijo al Señor? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, aquel hombre se había arrepentido, había oído las enseñanzas del Señor Jesucristo, había oído lo que predicaban los discípulos, y él, cuando oyó, empezó a ponerlo por obra. Dejó de robar y empezó a dar. Dice que la mitad de sus bienes los daba a los pobres, sin necesidad que el Señor viniera a decírselo. Al igual que el joven rico ya había escuchado a los discípulos, al igual que había escuchado cuál era el orden de la palabra, cuál era el orden del estilo de vida. Acá el rico, sin necesidad que el Señor le diga: anda, vende tus bienes, él dice: no, aquí yo he estado mal, he vivido robando. Y como dice Pablo a los Efesios: el que hurta, trabaje para que tengan de qué dar a los necesitados.
Y encontramos a Zaqueo, que Zaqueo le dice, Señor, por si acaso, yo sí he sido ladrón, yo sí he venido robando, pero ahora yo he cambiado. Ahora, aunque todavía no te conocía, yo escuchaba la palabra y la ponía por obra. Y cuando yo entendí y me dijeron que no debía estar robando, acuérdense que Juan el Bautista ya empezó a enseñar también que tenían que ser frutos dignos de arrepentimiento. Y aquel hombre ahora no tiene simplemente una teoría de la palabra. Ese conocimiento no quedó solamente en su mente, sino que él lo llevó a practicarlo, empezó a vivirlo. Aunque todavía no tenía una experiencia personal con el Señor, lo que él escuchaba lo practicaba. Y entonces le dijo, Señor, yo robaba, pero ahora la mitad de los bienes se lo doy a los pobres. Y si a alguien yo defraudo, no solamente le pido perdón, sino que yo restituyo el daño que yo hice. Empiezo a restituir el agravio, la herida que yo la provoqué, empiezo a curarla y a sanarla y todavía recompenso la herida que hice. Empiezo a restituir y dice, yo le doy cuadruplicado cuando alguien defraudo. ¡Qué preciosa la vida de Zaqueo! Entonces, cuando el Señor, que conocía los corazones de todos, dice San Juan 2, iba pasando por ahí, no pudo pasar por alto un corazón que estaba viviendo la palabra, aunque todavía no tenía un encuentro personal con Cristo. Y el Señor, cuando lo vio, dijo, Zaqueo, desciende, desciende, Zaqueo. Hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy la salvación ha llegado personalmente. Hoy yo voy a estar contigo. Las cosas van a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque no has sido un oidor, sino un hacedor de la palabra que se estuvo predicando. Cuán importante, mis amados, es eso. Por eso que Santiago está diciendo, pastor, que si yo oigo y no lo pongo por obra, me engaño, como el joven rico. El joven rico pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba bien contento, pero ¿y qué salvación podía tener? Si cuando se apareció el Señor de señores y el Rey de reyes, le dice un momento, no me gusta, ya no voy a obedecer. Yo obedezco lo que quiero nomás y lo que me gusta. No había una obediencia sincera. No era un hacedor de la palabra. Era un convenido. Y entonces el Señor le dijo, cuán difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no imposible, porque este rico de acá sí entró. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está en nosotros la decisión. Y entonces encontramos que el Señor, eso es lo importante para Dios. Por eso que cuando Dios vio a Job, hizo lo mismo. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con Zaqueo, de no dejar desapercibido, sino que lo llamó y todo el mundo se molestó. Porque el enemigo le hierve la sangre al enemigo simbólicamente. Cuando alguien vive la palabra, porque no puede obrar, no puede truncar el plan de Dios, no puede truncar la bendición. Empieza a manifestarse en un corazón que no es oidor, sino hacedor de la palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios vio a Job, pasó lo mismo. Es Dios el que le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso, apartado del mal. Job no conocía a Dios, solamente oía y lo vivía, oía y lo vivía. Y Dios fue el que dijo, no, yo necesito que ese hombre me conozca, yo necesito caminar con él, yo quiero un corazón así, no puede pasar desapercibido, no me puedo quedar de brazos cruzados. Si ese hombre está oyendo la palabra y aunque todavía no me conoces, se está esforzando en ponerla por obra, yo tengo que entrar en esa vida y glorificarme en esa vida y manifestarme en esa vida y llevarle a que me conozca de una manera diferente para poder caminar juntos en unidad. Cuán importante, mis amados,
Es lo que Santiago está diciendo. No seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Porque es ahí donde se mueve la presencia de Dios. Es ahí donde se mueve el poder de Dios. Es ahí donde, aunque Zaqueo no fue corriendo a Jesús, Jesús vino a Zaqueo. Gloria sea el nombre de Dios. Mientras el joven rico venía corriendo y se tiraba al piso y hacía todo su teatro ahí a los pies del Señor Jesucristo. Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dijo, ¿quieres obedecer de verdad? ¿Estás seguro que tienes un corazón obediente? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Ah, un momento. Esa parte ya no me gusta. No, obedecer los mandamientos, o sea, ahí estaba bonito, pero que te vas a meter con mi economía, te vas a meter con mi condición, te vas a meter con mis negocios. Y es que hay cosas, mis amados, que a nuestra carne no le van a gustar. Pero la palabra no es para alimentar nuestra carne, sino nuestro espíritu, para transformar nuestra alma. Para eso Dios ha dejado su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros una iglesia santa, pura y sin mancha, que dé gloria, honra y honor al Señor, que lo reconozca como el que manda en su vida y todos nosotros adorándole en espíritu y en verdad. No es para convenirnos. No es simplemente para satisfacer nuestros propios caprichos y nuestra voluntad. Eso no es el cristianismo. El Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Porque aquí se hace la voluntad de Dios, dijo Jesús. Para entrar arriba hay que hacer la voluntad de Dios. Y Zaqueo estaba ahí, en un árbol sicómoro. Y fue el Señor que vino a él y se fue con él. Gloria al Señor. Bendita es la palabra del Señor cuando entendemos, mi amado pastor, que no solamente es ser oidor. Y quiero contribuir con un pasaje de la Biblia, pastor, en el libro de Apocalipsis. Nos dice también la palabra del Señor. Dice la bendita y santa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:3. Dice Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Puedo entender, pastor, según la palabra de Dios y lo que hemos estado meditando a través de esta santa escritura, es de que no solamente, porque estamos hablando de ser bienaventurados, amén, ¿no? Hemos empezado hablando de ser bienaventurados cuando guardamos esta palabra, dice. Y bienaventurado, dice Apocalipsis, el que lee y también los que oyen. Miren, los que leen y los que oyen la palabra. Y dice la Biblia de esta profecía y guardan las cosas. O sea, el guardar implica poner por obra la palabra de Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención y dice porque el tiempo está cerca. Y puedo ver, amado pastor, amados hermanos, de que el Señor viene pronto. Y justamente se trata de vivir la palabra. Porque el Señor no vendrá por aquellos que nos gustaba escuchar solamente la palabra. No, los que nos gustaba oír la palabra. No con eso podemos decir, ¿sabe qué? Ya no escuche la palabra. No, hay que seguir escuchándola. Y hay que seguir escuchándola atentamente. Pero cuando la escuchamos, tenemos la responsabilidad de ponerla en práctica. Porque si no, nos vamos a convertir en un religioso más. Donde antes oíamos un mensaje. Y bueno, y salíamos y nuestra vida seguía igual, no cambiábamos. Pero justo ahora, como nos dice la Escritura Sagrada, pastor, es que tenemos que no solo ser oidores. Ahora dicen, no hay que ser oidores olvidadizos, hay que oír la palabra atentamente, pero también hay que ser hacedor de ella. Porque estamos en tiempos finales, pastor. Amén. Estamos en tiempos finales en donde de alguna otra manera tenemos que vivir la palabra. Otro pasaje de la palabra del Señor que nos habla también, que es interesante la palabra de Dios, que tenemos que poner en práctica la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces dice aquí la Escritura Sagrada, bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, lo que Dios quiere, mis amados, es que aprendamos con la ayuda del Señor, cada día buscándole al Señor, cada día pidiéndole al Señor, porque estamos cada día en una búsqueda constante en nuestro Dios.
en que si nosotros solamente la oímos, y quizá algunos se contentan solo con oír, solamente con escuchar el sermón, con decir estuvo bonito la palabra, pero al salir o al terminar ya esta predicación, cuando se acaban las enseñanzas, porque sabemos que no solamente usted escucha esta palabra, sino que también usted se sigue alimentando de muchos siervos de Dios que están predicando a través de las redes sociales. El asunto está, y como decíamos en unas semanas atrás, podemos tener hasta un cuaderno lleno de temas. Y quizás tenemos mucho conocimiento de todo lo que nos han enseñado durante todo este tiempo. Podemos tener mucho conocimiento y un cuaderno lleno de temas. El asunto está, pastor, es que si ponemos por obra o no la palabra de Dios, y vamos a terminar, ¿no, pastor?, con el libro de San Juan, capítulo 14. En el libro de San Juan, capítulo 14, nos dice la bendita y santa palabra del Señor en el versículo 23. San Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Eso es lo que pasó con Zaqueo. El Señor está diciendo, hay un principio en el reino de Dios. Hay un principio cómo se mueve Dios y nuestro Señor Jesucristo. Donde hay palabra que se obedece, Jesús dijo, mi Padre le amará, yo le amaré y vendremos a Él. ¿De qué manera traigo la bendición a mi vida? Y la bendición más grande en nuestra vida es la misma presencia de Dios. Porque si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Si tengo a Dios, lo tengo todo en mi vida. Y el Señor dijo, para traer la presencia de Dios a tu vida y a mi vida, Dios tiene que ver cuánto guardamos la palabra. Jesús está diciendo, Él vino a revelar el orden espiritual en el reino del Padre. Y Él dijo, cuando alguien me ama, guarda mi palabra. Y donde están guardando la palabra, donde están viviendo la palabra, donde van a obedecer la palabra, donde hay un corazón que está dispuesto a vivirla, donde está dispuesto a practicarla, donde hay un corazón comprometido con la palabra, entonces dijo el Señor Jesucristo, mi Padre le amará, yo le amaré, vendremos a Él, vendremos a Él, vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso le pasó a Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque todo empieza con el arrepentimiento. Yo estaba mal, pero oí la palabra y entonces dejé de hacer lo malo y me vengo al Señor a decir, ayúdame, ayúdame porque yo no quiero vivir de la misma manera. Yo no quiero seguir siendo igual y renuncio a lo malo y empiezo a hacer fruto digno de arrepentimiento, a restituir lo malo que he hecho. El resto lo hace el Señor. El resto, dijo Jesús, mi Padre viene, yo vengo y hacemos morada en esa vida, transformamos a esa vida, fortalecemos a esa vida, bendecimos a esa vida, guardamos a esa vida, sacamos en victoria a esa vida. ¿Pero de qué depende? Dice, no de oír, sino de obedecer. Por eso Santiago dijo, si nosotros solamente oímos, nos engañamos, porque pensamos que ya Dios ya va a hacer todo por nosotros. No es un asunto de oír, es un asunto de obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, mis amados hermanos. Una de las cosas que debemos de entender es que el enemigo no tiembla tanto en personas que quizá escuchen la palabra o que hagan un sacrificio de un ayuno o una vigilia. Y no decimos que con esto no es que sea malo hacerlo, hay que buscar de Dios. Pero el enemigo tiembla más cuando ve un pueblo que busca o que pone en práctica lo que aprende, en lo que son las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros le animamos, como pastores, les animamos a ustedes, mis amados hermanos, a que todo lo que hemos aprendido, porque nosotros estamos también, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, y también día a día tenemos la responsabilidad de poner en práctica la palabra de Dios, aún más cuando predicamos, pero animamos a usted también a que todos los mensajes que escuchamos, pues podamos
ponerlos en práctica. Eso es lo más importante. El enemigo tiembla cuando hay un hombre y una mujer que busca de Dios, pero que vive esta palabra. Ahí el enemigo tiembla. Entonces, les animamos en el nombre del Señor a que podamos poner en práctica esta palabra, porque como leíamos el libro de Apocalipsis, el Señor viene pronto. Y qué tristemente será con aquellos que vivieron toda su vida engañados, que pensaban que eran salvos, pero que nunca vivieron esta palabra y lamentablemente se perderán. En nombre del Señor, esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a orar para que el Dios de los cielos nos ayude a que pongamos por obra esta bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Padre Celestial, gracias, en el nombre de tu Señor, Hijo amado por tu Jesús. palabra, Gracias papá. por esta palabra que pusiste Gracias en por los tu labios de tu consejo, siervo. Dios mío. Gracias por esta palabra que hoy Gracias, nos has Señor, permitido Dios mío, compartir. Padre, en Y el sabemos que nombre esta de palabra Dios, no la gloria, retornará la vacía, honra, la Padre. alabanza, las Tú harás lo que oraciones tengas para que ti, hacer, porque Padre, sin ya, ti, Señor, y traerá somos frutos, nada. Señor amado, esta Haz palabra, germinar papito esa lindo. semilla en los corazones. Amado Padre Hazla Celestial, correr, que sea Padre, cada glorificado vida, tu Padre. nombre, papacito Señor, lindo, te y ruego donde en el llegue esta nombre de palabra, Jesús, Padre, que los a los oídos de corazones esos se hombres vuelvan y a ti, que la mujeres, semilla, Señor, Padre, que al no la llegar esta arrebate el palabra sea de enemigo, que no la bendición, echen a que no las espaldas, solamente nos Padre, en el encante nombre de escucharla, Jesús, Padre, sino que que no sea usted, solamente Señor, a seamos oidores germinar de en ella, cada sino que corazón, en vivamos cada la vida, palabra, que la Padre, en el pongamos en nombre de práctica. Jesús de Ayúdanos, Nazaret, Señor amado, papá. Ahí toque ayúdanos, esos Padre, en el corazones, nombre de rompe esas Jesús de cadenas, Nazaret, rompe en esas el ataduras, nombre de Padre, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, papá. Glorifícate, Señor, Bendice en esos esta hogares, noche, sus en esas familias, vidas, Señor, Señor, esos padres, en esos ovejas, hombres, Señor, en en esas Pura mujeres, Centro, en en los jóvenes, F21, en los ahí en adultos, en los Chorrillos, ancianos, Padre, en ahí Lima, en esa gente, Padre, Cajamarca, que Padre, en escucha tu Estados palabra, Unidos, en ahí el en Chile, nombre de Padre, en Jesús, Argentina, en el papá, nombre de en Jesús, el nombre de en Jesús, el sea usted nombre obrando de en estos Jesús, corazones, alabado en seas esas tú, vidas, alabado Padre, sea tu Señor, nombre, tócalos, Padre, Señor, en se el nombre de encuentran, Jesús. papá, Haz su la obra en Espíritu cada una de las Santo, personas, redarguya, Señor Padre, amado, en las compuja, diferentes Padre, en el ciudades nombre y de países Jesús. donde está Oh, llegando Dios mío, el mensaje gracias, de tu papá. palabra. Gracias, Te Dios damos mío, en esta noche. porque eres bueno Gracias para por tu siempre, palabra tu y sigue misericordia. bendiciéndola, En Padre. el nombre En de el Jesús, nombre de fortalece, Jesús de renueva, Nazaret. transforma, Gracias, libera, Señor. Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, En el nombre de Señor. Jesús. Amén y amén. Aleluya, Padre. Bien, mis amados, ha sido un momento muy especial, como todos los días y todas las noches, y cada momento que Dios nos permite poder compartir la palabra es muy especial. Que Dios les bendiga, sigamos adelante cada día, y lo que hemos aprendido hoy, pongámoslo por obra. Mediante el día de mañana continuaremos con la enseñanza de la palabra de Dios. Están preparando a través también de las redes sociales nuestros amados pastores, a quienes también los saludamos, a cada uno de ellos, a todos nuestros pastores de la Asociación Cristiana Iglesia de Dios. Así que les animamos y les instamos a seguir adelante, y Dios les bendiga. Nuestro amado pastor Ronald también con sus palabras finales. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos permite compartir. Sin Él no somos nada. Él es el que nos ayuda cada día a poder llevar la buena semilla, animándonos a poner toda nuestra confianza en el Señor, alimentarnos cada día leyendo la palabra, meditando en ella, oyéndola y buscando el rostro del Señor. El Señor es fiel y verdadero, y grandes y maravillosas sus obras. Confiemos en Él, que los que miraron a Él jamás fueron avergonzados. Mis amados, Dios me los bendiga. La paz del Señor.